Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole a Dios por su libertad. Dios envió a Moisés y a través de su vara demostró de su gran poder. El pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole a Jehová la libertad. Sacarlos de Egipto era su anhelo, a una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del faraón. Con la vara de Moisés, el pueblo cruzó el mar rojo. Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo. Con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. Con la vara de Moisés, Dios mostró de su poder. Así es, Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés. ¡Aleluya! El pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole a Jehová la libertad. Sacarlos de Egipto era su anhelo, a una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio a su vara un poder celestial para librar al pueblo del faraón. Con la vara de Moisés, el pueblo cruzó el mar rojo. Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo. Con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. Con la vara de Moisés, Dios mostró de su poder. El pueblo cruzó el mar rojo. Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo. Con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. Con la vara de Moisés, Dios mostró de su poder. Ese grito de júbilo. Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del faraón. Con la vara de Moisés, el pueblo cruzó el mar rojo. Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo. Con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. Con la vara de Moisés, Dios mostró de su poder. El pueblo cruzó el mar rojo. Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo. Con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. Con la vara de Moisés, Dios mostró de su poder. Así es, Dios mostró de su poder. Aleluya. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y en esta ocasión será en Hebreos capítulo 3. Algunos versículos de este capítulo estaré en este programa compartiendo. Pero antes de compartir los primeros versículos, hay que tener en cuenta que el autor ha dejado hasta aquí ya bien evidenciado que Cristo es superior a los profetas,
y también a los ángeles, dos de los más altos valores que eran para los judíos. Pero faltaba demostrar lo mismo con este personaje que era muy admirado y querido entre los hebreos, a quien se le guardaba un profundo respeto y veneración, y este hombre era Moisés. Era considerado como el más grande, porque Dios mismo había dado testimonio de él, reconocido como el fiel en el pueblo de Dios, como dice Números 12, 6, 7 y 8. Y él le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Los devotos de Moisés podían señalar los milagros de Egipto. También podían enumerar los poderosos acontecimientos que tuvieron lugar en el monte Sinaí. Moisés también murió con dignidad sobre una montaña y se cree que fue sepultado por ángeles. Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hasta aquí vemos la introducción de este capítulo 3 de Hebreos, que nos va a estar hablando de la superioridad del Señor Jesucristo sobre Moisés. Moisés, como he dicho, era alguien grande dentro del pueblo de Israel. Y vemos el primer versículo de este capítulo 3, donde dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estos primeros versículos del 1 al 6 nos van a estar hablando de Cristo es superior a Moisés. El escritor ha establecido en los dos capítulos anteriores tanto la deidad como la humanidad del Mesías, es decir, del Señor Jesucristo, y la total suficiencia de sus padecimientos y también de su muerte. De manera que dice aquí, por tanto, un solo vocablo en el original vincula el capítulo 3 con el discurso que antecede inmediatamente y que se trata de la unidad que Jesús tiene con sus hermanos. El escritor de Hebreos se dirige a los creyentes hebreos como hermanos santos. ¿Cómo podía él llamarlos santos con todos los problemas que tenían en sus vidas? Cuando no salían de un problema y les venía otro. Cuando no había una dificultad y venía otro. Cuando quizá en sus vidas habían dudas. ¿Cómo podía aquí el escritor de Hebreos, como he dicho, llamarles santos y hermanos? En realidad la respuesta es bastante simple. Fueron llamados santos porque estaban unidos a Dios, quien es santo. La santidad no es imputada instantáneamente en nuestro nuevo nacimiento, pero luego debe de ser impartida, es decir, de una palabra más sencilla, que la santidad es progresiva, no es instantánea. Todos cuando venimos al Señor Jesucristo, venimos haciendo cosas erróneamente, sin creer muchas veces, pecamos sin darnos cuenta, pero nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Y vamos corrigiendo nuestras vidas dirigidos por el Espíritu Santo, que Él lo que desea en nuestras vidas es que vivamos una vida de santidad, es decir, apartados para el Señor. Apartado para el Señor y una vida de santidad no es como muchas veces creen los religiosos, que a lo mejor puede que haya una persona que puede que haya sido buena, por ejemplo, una persona que se encierra en un claustro y duerme sobre una piedra, o está pasando necesidades de comida, come lo imprescindible. Y he escuchado expresiones como decir, esta persona verdaderamente era una persona santa. ¿Por qué? ¿Porque dormía así? ¿Porque comía de esa manera? Santidad significa apartado del mundo. No que tú estés pasando necesidades físicas por querer agradar a Dios, sino que para agradar a Dios hay que vivir en santidad, es decir, apartado del mundo, apartado de las cosas, pero no apartarte en una montaña y no estar en comunión con las personas. Porque si no estamos en comunión con las personas, ¿cómo le vamos a predicar el Evangelio?
Hemos de estar en el mundo, y en este mundo debemos de ser luz y sal, como el Señor dice en su palabra. De manera que la santidad debe llegar a ser una realidad en cada vida de cada creyente, y debe de ser, como he dicho, progresiva. Va siendo progresiva. Bien sabemos que en muchos, como se suele decir, el Espíritu Santo tiene muchísimo trabajo en muchos creyentes. En otros tiene un poquito menos, y en otros también tiene. Pero en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios tiene trabajo y nos va regenerando día tras día. Por tanto, es una realidad. La santidad en nuestra vida debe de ser. Es decir, la salvación vemos por el otro lado que es instantánea, pero la santificación es progresiva. De manera que el escritor dice que en este versículo que somos participantes del llamamiento celestial. Nuestro llamamiento celestial es explicado en muchos otros lugares del Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento. Pero vamos a seguirnos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el llamamiento celestial nos hace coherederos con Cristo, y todo lo que Dios ha prometido está contenido en este llamamiento también. Pedro nos exhorta a hacer firme nuestra vocación y nuestra elección de ese llamamiento celestial, cuando dice en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, que no andemos por emociones, que seamos hombres y mujeres conscientes de la elección que hemos hecho un día de rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo y recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador. No podemos un día recibirle como Señor y Salvador y a las pocas semanas estar viviendo una vida liviana, una vida mundana como la vive el mundo sin Dios y sin esperanza. Luego se nos dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, Cristo Jesús. El escritor dirige toda nuestra atención ahora a Jesucristo. Cuando lo glorifica con estos dos títulos elevados de apóstol y sumo sacerdote, vemos en primer lugar que el oficio de apóstol era el más alto rango de la Iglesia del Nuevo Testamento. También, por otro lado, el oficio de sumo sacerdote era el más alto, el más elevado. Solamente el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo del lugar santísimo. Cuando Jesús es designado como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, se le señala como el representante de Dios entre los hombres y el representante de los hombres en la presencia de Dios. Lo repito otra vez. Cuando el Señor Jesús es designado como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, se le señala como el representante de Dios entre los hombres y también a la vez el representante de los hombres en la presencia de Dios. Es por eso que Él, como dice la palabra de Dios, está intercediendo por aquellos que le han recibido como Señor y Salvador de su vida. Y tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, el que está continuamente defendiéndonos. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que hay uno, el maligno, el Señor le reprenda, que es el que nos está de continuo acusando. Y por tanto, el Señor nos está defendiendo ahí. Continúo ahora Hebreos capítulo 3, versículo 2, donde dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. En ambos aspectos, es decir, como apóstol y sumo sacerdote, Jesús ha sido aprobado como fiel. Hebreos 2:17, unos versículos anteriores a este capítulo, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La fidelidad de un enviado, es decir, de un apóstol, consiste en el cumplimiento leal de la comisión que le ha sido confiada, y tal fidelidad fue manifiesta preeminentemente en el enviado de Dios, es decir, en Jesucristo, que glorificó a su Padre,
aquí en la tierra. Llevó a cabo su obra y la terminó, esa obra que Él había dado y que dijo que hiciera. Juan 17:4 dice: aquí es una oración que está haciendo el Señor Jesús al Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Cabe hacerse aquí una pregunta. Si queremos nosotros, como creyentes, como cristianos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que Dios se glorifique en nuestra vida, la manera en la cual Él se glorifica es haciendo su soberana voluntad. No su permisiva voluntad, sino su soberana voluntad en aquello que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros para que lo hagamos aquí en la tierra. De manera que la combinación en una sola persona de los dos roles enviados divino y sacerdote no es común en el Antiguo Testamento. Aparece solo en unos pocos personajes notables, entre los cuales podemos hallar a Moisés, que ocupa un lugar especial. El hecho de que Moisés fue un apóstol de Dios a su pueblo no necesita demostración. Es igual cierto que fue el intercesor más efectivo de su pueblo ante Dios. Esto lo podemos ver en los 5 primeros libros de Moisés, como estamos viendo ahí, que él está intercediendo por su pueblo, especialmente en Éxodo. Pero fue su hermano Aarón, y no él, el sumo sacerdote. Nótese aquí que ya en cuanto a sacerdocio, aquí Moisés no tenía que ver absolutamente nada. Fue su hermano Aarón y no él el sumo sacerdote de Israel, en lo que al título de investidura aquí se refiere. Pero fue Moisés y no Aarón el verdadero abogado de Israel ante Dios, es decir, el verdadero intercesor que estaba entre Dios y su pueblo y Dios. Y encontramos, por ejemplo, que allá en el desierto, en el Sinaí, después de la adoración idolátrica, en honor al becerro de oro en el desierto, en el que Aarón mismo estuvo implicado y que no puso ninguna dificultad, también hay que decirlo, para que no se llevase a cabo, sino que fue consentiente. Vemos aquí que fue el ruego eficaz de Moisés lo que obtuvo el perdón para su pueblo que era culpable. Es decir, que fue el ruego, la intercesión de Moisés delante de Dios, el que hizo que no le viniera juicio a su pueblo por esa desobediencia después de haberlo sacado de la esclavitud que estaba en Egipto, haberle dado la libertad, haberle dado agua, haberle dado de todo lo necesario, y ellos, ¿qué es lo que se hacen? Un becerro de oro, y empiezan a adorarlo y a hacer la fiesta, y a hacer toda clase de carnalidad allí. Éxodo 32 y versículo 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y también el mismo capítulo 32, pero ahora el versículo 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Nótese aquí como también podemos ver posteriormente, cuando el informe desfavorable de los espías causó una rebelión en el campamento y una resolución también de retornar a Egipto, es decir, que ellos estaban dispuestos, el pueblo, de volver de nuevo a Egipto. Como podemos comprobar si analizamos este capítulo y vemos todo lo que ocurrió ahí, vemos que fue una auténtica rebelión, como se suele decir en el día de hoy, un golpe de estado. Es lo que intentó hacer el pueblo. Querían quitar del medio a Moisés, querían quitar del medio a Aarón y todo aquello que venía de parte de Dios. Sin embargo, cuando la posición única de Moisés como vocero de Dios fue desafiada aún por los miembros de su propia familia, su fidelidad fue reivindicada por Dios. Otros voceros de Dios podían recibir comunicaciones de él. Cuando la posición única de Moisés, como vocero de Dios, fue desafiada no solamente por el pueblo de Israel,
sino aún también por su propia familia, como fue el caso que nos habla de Miriam y de Aarón, que empezaron a discutir, empezaron a decir ahí por qué había tomado esa esposa, etc. Y sabemos las consecuencias que le ocurrió. Vemos, sin embargo, que su fidelidad reivindicada por Dios, es decir, que él permaneció fiel a Dios. Sin embargo, otros voceros de Dios podían recibir comunicaciones de él por medio de una visión o tal vez de un sueño, pero Moisés directamente disfrutaba de una revelación más directa que la de ellos. Números 12, 7 y 8 dice: «No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová». ¿Por qué? Pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Por tanto, Moisés fue reconocido por Dios como mayordomo principal de su casa. Y si se requería de los administradores que cada uno de ellos fueran hallados fieles, Moisés ciertamente cumplía con esa condición. La casa de la que está hablando aquí en número 12:7, donde dicen: «No así a mi siervo Moisés, que fue fiel en toda mi casa», en la que Moisés sirvió tan fielmente, no en la trastienda de reunión, sino el pueblo de Israel, la familia de Dios en la que estuvo sirviendo. Continúa ahora Hebreos 3:3, dice: «Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa él que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios». Moisés era estimado grande entre los grandes de Israel. No había otro como él, se puede decir. El escritor trata de hacer una comparación entre Jesús y Moisés, afirmando que, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno como dice este versículo 3. La implicación para los receptores de esta epístola, los hebreos, es clara. La antigua administración inaugurada por Moisés es inferior al nuevo orden introducido precisamente por Jesucristo. Moisés fue un siervo de la casa, y como sirviente de la casa, Moisés era un miembro de la familia, y por lo tanto más bajo en su rango que el fundador y el dueño de la casa, exaltado en virtud de su fidelidad notable al puesto de administrador principal de la casa de Dios. Pero Cristo, el Hijo de Dios, a través del cual se hizo el universo y a quien su Padre se lo ha dado como herencia, es fundador y heredero de la casa. No puede hacerse distinción entre el Padre y el Hijo en este sentido. Dios el Padre es el hacedor de todas las cosas. Es posible tomar la segunda cláusula de este versículo 4 para que significa que el que hizo todas las cosas, es decir, según Hebreos 1:2, es Dios. En otras palabras, tomarlo como la afirmación de la deidad de Cristo. Pero es más simple considerar la cláusula como una afirmación de que Dios es el creador de todas las cosas. Es inevitablemente que el fundador de su propia casa, y fue a través de su Hijo que Él hizo todas las cosas que existieran en general y su propia casa en particular. Siguen diciendo los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Hebreos: «Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza». La relación de Moisés con la casa de Dios entonces era la de un sirviente. La relación de Cristo, sin embargo, con ella es la del Hijo heredero. Vemos aquí que hay una gran diferencia. Moisés sirvió en la casa como alguien que era parte de la casa. Cristo gobierna sobre la casa, que es muy distinto.
como el hijo a quien su padre, el dueño de la casa, ha designado para ejercer ese gobierno. La autoridad del hijo es mayor que la del siervo, por tanto. De manera que Moisés no era el autor de la antigua administración, como Cristo es el autor de la nueva. Sin embargo, Dios emitió una solemne advertencia contra cualquiera que se aventurase a hablar contra mi siervo Moisés, como dice Números 12:8. Más solemnemente es todavía la advertencia implícita contra la negación e ignorancia de la demanda de Cristo y también del Evangelio. Porque se ignoraban lo que Moisés había dicho y había disciplina de parte de Dios, ¿cuánto más cuando Dios nos está hablando en estos días y está mandando cosas a través de su Hijo? Por cierto, la demanda de Cristo y el Evangelio están prefiguradas en el ministerio encomendado a Moisés. El ministerio de Moisés fue diseñado, como dice Hebreos 3:5, la segunda parte, testimonio de lo que iba a decir. O en el lenguaje utilizado en la epístola más adelante señala, como dice Hebreos 10:1, la sombra de los bienes venideros. Las cosas buenas que ahora han venido en Cristo Jesús, en algunas sensaciones del cristianismo judío, el rol de Cristo se veía principalmente como el de un segundo Moisés. Es así como lo estaban viendo los judíos de su época. Aquí se le presenta como mucho más que eso, es decir, el escritor de Hebreo lo está presentando muchísimo más que como si fuese alguien igual a Moisés. No era alguien igual, era alguien superior, muy superior a Moisés. Si la casa de Dios, en la cual Moisés le sirvió tan lealmente, fue el pueblo de Israel, ¿cuál es la casa de Dios hoy? Sobre la cual gobierna el Hijo de Dios. Esta casa incluye a todos los creyentes, o lo que se puede denominar o decir el cuerpo de Cristo. Bajo Cristo, como en la época de Moisés, hay solo una casa permanente de Dios, que va más atrás de Moisés y gentiles que son llamados conciudadanos de los santos, como dice este versículo, es decir, de Israel, el pueblo santo de Dios y miembros de la familia de Dios. Por tanto, esta casa de Dios, que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría de la esperanza que tenemos, como dice la Biblia de la versión popular. Las oraciones condicionales de esta epístola son dignas de atención también especial. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento aparece de encontrarnos en una insistencia tan repetida sobre el hecho de que la perseverancia en la vida cristiana es la prueba de su realidad, es decir, que el cristiano no vive de ilusiones, sino que vive de una realidad, y esa realidad debe ser palpable en nuestras vidas. La doctrina de la perseverancia de los santos hasta el final tiene como un colorario la saludable enseñanza de que los santos son aquellos que perseveran y, como dice este versículo, y lo hacen hasta el fin. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En Marcos 4, versículos 5 al 16, vemos que en esta parábola del sembrador, la semilla arrojada sobre el terreno pedregoso creció bastante bien al principio, pero no podía soportar el calor, no podía soportar el sol. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía profundidad en la tierra. Y en la interpretación de la parábola se dice que se refería a aquellos que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no hay raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, no hay raíz y tropiezan y se van. Y es esto precisamente lo que nuestro escritor a la epístola a los hebreos teme que pudiera suceder a sus lectores hebreos. De allí su énfasis constante
en la necesidad de mantener una profesión sin temores y una esperanza gozosa en Cristo Jesús. Los cristianos vivimos por fe y no por lo que vemos, pero aún su esperanza está en cosas que no se ven. Es algo para regocijarse y no para avergonzarse. La declinación del primer entusiasmo o el primer amor, que puede ser efímero y espontáneo, podía también suceder en estos hebreos. El aparente aplazamiento de su esperanza y varias clases de presiones a quienes se vieron sometidos, todo se convenía para amenazar la seguridad de su fe. Todo ello estaba aconteciendo para ello. El escritor tenía una profunda preocupación. Por tanto, le insiste que tienen todo por ganar si se mantienen firmes, pero sin embargo tienen todo por perder si resbalan o se apartan. Voy concluyendo ya con esto. Jesucristo es superior a todos los hombres, por muy célebres que hayan sido, influyentes o poderosos. Y mira que ha habido hombres poderosos, influyentes, de todas las gamas, de todas las maneras, de todas las naciones. Los judíos y muchos otros consideraban a Moisés como uno de los más grandes hombres que hayan existido, ya que él fue el gran libertador del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, y además fue el gran líder que dio la luz al pueblo judío como nación. Le dio también la ley de Dios a su pueblo, la cual la ley le está mostrando a su pueblo, a Israel, lo que está bien, es decir, lo que no es pecado y lo que es pecado, lo que está mal, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Pero, por grande que fuese esta hazaña de Moisés, él fue por encima de todo el gran legislador, no solo de Israel, sino también del mundo. ¿Por qué digo del mundo? Lo digo porque si miramos la historia de las naciones que hallaron su libertad y la alcanzaron cuando pusieron en práctica los 10 mandamientos y otras leyes que se encuentran en los 5 libros de Moisés, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Pero por grande que haya sido Moisés, aún existe uno que es superior a él. Existe una persona al que toda la humanidad debiera de volver sus ojos y en la que debieran basar sus vidas, el gobierno de sus naciones y también el gobierno de sus propias vidas. Esa persona es la persona del Señor Jesucristo. Él es superior a todos los hombres, no importa cuán grande haya sido ellos y sus aportes que hayan aportado a la sociedad o al mundo, o lo que hayan inventado o lo que hayan podido dar. Jesucristo, el Hijo de Dios, aportó mucho más y dio desinteresadamente su vida por toda la humanidad. Mi amigo, mi amiga, ningún hombre en toda la historia hizo ni podrá nunca hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Su nacimiento, su vida aquí en la tierra, su muerte y su resurrección, fue todo muy superior a cualquier hombre que haya existido o exista en el futuro. Fue algo extraordinario, algo sobrenatural, ya que Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo ser la resurrección y la vida. Y no solamente lo dijo, como lo suelen hacer la mayoría de los hombres, decir muchas cosas, sino que lo demostró. Y lo demostró sanando y resucitando a los muertos. Pero sabes una cosa, estos muertos que el Señor resucitó, también cuando pasó un tiempo, unos años, ellos también murieron. Jesucristo fue ejecutado, murió, pero Él resucitó. Y resucitó para no volver a morir más. Es decir, Jesucristo vive. Él es real. Y el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. Está aquí orando el Señor Jesús al Padre eterno. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No por ser buena persona tienes salvación o vida eterna,
o te has ganado un lugar en el cielo, sino aquellos que conocen al Padre Eterno. ¿Y cómo puedes conocer al Padre Eterno? ¿Quién te lo puede revelar? ¿Quién te lo puede mostrar? Solamente te lo puede mostrar Jesucristo, su Hijo. Él puede darlo a conocer a aquellas personas que están dispuestas a arrepentirse de sus pecados, a reconciliarse con Dios y recibirle a Él, que para eso vino aquí a la tierra, para dar su vida en sacrificio vivo por ti y por mí, y lo puedes recibir en tu corazón como Señor y Salvador. La pregunta que yo te hago ahora, ¿crees tú esto? ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos? Si es así que tú crees esto, pues yo te animo ahora, ahí a donde tú estés, que tú puedas hacer una oración conmigo para recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador suficiente de tu vida. Repite y di conmigo ahí a donde estás: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Tú, siendo Dios, te hiciste hombre, y por tanto eres superior a todo hombre. Ningún hombre me puede dar salvación y vida eterna. Solamente tú, que diste tu vida por mí. Tú que eres santo, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues tú ahora debes de empezar a caminar con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo no está clavado en una cruz, como nos han enseñado muchas veces. Él resucitó de entre los muertos, Él vive, Él reina, pero ahora también Él quiere interceder por ti. Por ello es importante que tú puedas orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. La misma palabra de Dios dice que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. De manera que tú puedes orar y pedirle por tus necesidades, pedirle por aquello que te va a servir para tu vida espiritual. También es bueno que leas la palabra de Dios, los evangelios. Comience por hacerlo por el Evangelio de Juan, por ejemplo. Y también es muy bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana o evangélica. Esa iglesia en la cual tú te vas a congregar es el cuerpo de Cristo. Es ahí donde todos son miembros de ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ahí podrás crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Él lo quiere. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Dios es Rey, Él es el poderoso Dios.